Muy buenas noches, amados hermanos, ¿cómo están? Pues vamos al estudio de la segunda carta de Pablo a los Corintios y estamos pues con este drama, ¿verdad? Como telenovela que estamos leyendo en este capítulo 1 y 2 de segunda de Corintios. Y pues la semana pasada nos quedamos en una parte interesante, ¿verdad? Porque es cuando Pablo, pues de plano abre el corazón con los hermanos de Corinto y les dice la razón por la cual, pues él no había ido a visitarlos, ¿no? Así directo, ¿verdad? Pablo les dice, ¿verdad? Que en realidad él no había ido a visitarlos, ¿verdad? Para, pues evitarles una severa reprimenda, ¿verdad? Entonces, pues Pablo, pues les abre el corazón, ¿verdad? Dijimos que esta carta es una de las cartas o la más personal de Pablo, donde Pablo, pues abre su corazón y muestra esa ternura que había dentro de esa dureza en el carácter de Pablo, ¿verdad? Y cómo pues nos hacen partícipes de todo de este drama que sucedió ahí en la iglesia de Corinto con Pablo, ¿verdad? Para que nosotros aprendamos, ¿no? En el versículo 2 que leímos la semana pasada, dice algo muy interesante Pablo, ¿no? Que ya lo vimos la vez pasada, vimos del 1 llegamos hasta el versículo 4, pero en el 2 hay un punto importante, ¿verdad? Que quisiera recalcar para que recordáramos la esencia de la enseñanza que Pablo nos quiere mostrar aquí. Y dice, porque si yo los contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? ¿Verdad? Y para poder ejemplificar esto, pudiéramos tomar el ejemplo para que nos quede más claro de una madre, pues, de una mamá que tiene un hijo, pues que anda mal, ¿verdad? Un hijo que anda en rebeldía, un hijo que anda lejos de Dios, que anda metido en drogas o en alcohol, ¿verdad? Y pues no es responsable y ya tiene edad suficiente, ¿no? Y esto para una madre y para un padre, ¿verdad? Es un dolor del corazón. Supongamos que una hermana de la iglesia está pasando por eso, ¿no? Por esta situación. Y su corazón está preocupado, acongojado por por esta tragedia, por esta carga que tiene con su hijo, ¿verdad? Nosotros vamos con la hermana y la visitamos y le damos palabras de consuelo, oramos por ella, incluso podemos orar por el hijo, ¿verdad? Y le decimos, hermana, Dios le va a dar fortaleza, Dios le va a dar esa perseverancia para pues, seguir adelante, ¿verdad? Y creo que la hermana de alguna manera siente algo de alivio, pero ¿cuál sería la forma en la que esta hermana realmente encontraría el verdadero consuelo para su corazón? ¿Sabe cuál es? El que su hijo, el que le está causando los problemas, de repente, de un momento a otro, vuelva en sí y se vuelva a Dios. Imagínese la alegría del corazón de la madre, ¿no? El que su hijo, el que le causaba tanto dolor, tanta tristeza, ahora resulta, ¿verdad?, que se vuelve a Dios, viene con su madre y le dice, mamá, perdóname, escuché hace poco de un hombre, ¿verdad?, que le pasó eso, y era un hombre mayor, ¿verdad? Y los hay. Y el hombre fue con su mamá y le pidió perdón, ¿verdad? Y le dijo, mamá, perdóname por todo lo que te he causado, perdóname por todo los años de vida que te quité, el gozo, ¿verdad? Y yo creo que esto para su mamá es algo verdaderamente muy valioso, ¿no? Porque es como dice Pablo aquí, ¿verdad? Dice, porque si yo los contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo mismo contristé? O sea, en otras palabras, aquel que me estaba causando dolor,
ahora es el que me causa alegría, ¿verdad? Y es lo que Pablo les estaba tratando de demostrar a los hermanos de Corinto, ¿no? O sea, ustedes son mis hijos espirituales y lo que hicieron me acongojó el corazón. Y mi deseo delante de Dios es que ustedes recapaciten y se vuelvan de su error y se den cuenta que en realidad mi deseo es que ustedes sigan a Dios, sigan al Señor, que no presten su corazón, sus oídos a todo estas mentiras, ¿verdad?, que se filtraron en contra de la persona de Pablo. Y ellos prácticamente lastimaron el corazón de Pablo porque ellos permitieron, ¿verdad?, que pues muchas faltas contra la persona de Pablo se dijeran, ¿no? Y en especial un hombre fue el que tuvo, no pone para bendición de este hombre, no ponen su nombre para que no quedara registrado en la Biblia. Y miles y millones de personas lo recordaran, ¿verdad?, como el que agredió a Pablo. Entonces, Dios en su sabiduría le permitió. Ahora, yo cuando pensaba en esto, yo pensaba en el hecho de que cuando la Biblia nos dice, ¿verdad?, que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Nosotros le causamos dolor al Padre cuando vivimos lejos de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros vivimos lejos de Dios, Dios siente el mismo dolor que un padre, que una madre, cuando ve que su hijo anda lejos de él, ¿verdad? Porque sabe que está sufriendo. Entonces, la Biblia nos dice eso, que Lucas 15:7 dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente de sus pecados. Entonces, qué importante es que nosotros vayamos, ¿verdad?, y traigamos esos hijos pródigos que están lejos de Dios, para que alegren el corazón del Padre. Aquel o aquellos que le causamos algún día tristeza a Dios, o aquellos que le están causando tristeza a Dios, regresen otra vez a casa del Padre, ¿verdad?, y traigan alegría y gozo al corazón de Dios, al corazón amoroso de Dios. Entonces, por eso Pablo pues nos deja ver su corazón, ¿verdad?, el sufrimiento de su corazón con todo esta historia que nos platica aquí en 2 de Corintios, ¿no?, para que nosotros podamos darnos cuenta de lo que estaba pasando, pero también aprender, ¿verdad?, tener un aprendizaje, una enseñanza práctica para que nosotros también podamos pues aprender de esto, ¿no?, y darnos cuenta que hay veces, por ejemplo, cuando nosotros le causamos dolor a una persona, nosotros mismos podemos ser la causa de su alegría, o al revés, cuando una persona nos causa dolor, cuando reconciliamos la relación, pues otra vez volvemos a tener alegría, porque eso era precisamente lo que nos estaba causando tristeza. Ok, vamos a leer del versículo 5 al 11 y continúa con el mismo tema. Todavía seguimos hablando acerca de este mismo asunto, ¿verdad? Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque se me hace muy claro, muy fácil de poderlo entender, se me hace muy práctico. Lo leo y luego lo comentamos. Dice, versículo 5, dice: no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se opusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo, y de otro modo podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Les escribí como lo hice para probarlos y ver
si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones. ¡Wow! Qué palabra tan clara. Y aquí hay un punto que se me hace interesante, importante, y es esa sabiduría y ese valor que debemos tener los hijos de Dios para tratar los asuntos, para poder confrontarlos o hablarlos o sacarlos a la luz de la forma correcta, como la Biblia nos enseña, para solucionarlos y traer sanidad a nuestro corazón, ¿verdad? Y esto aplica para todas las áreas relacionales que nosotros tenemos. Puede ser asuntos de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Podemos tener problemas, diferencias, conflictos. Siempre donde hay personas va a haber posibilidad de que haya conflictos. Los conflictos no destruyen las relaciones, sino la falta de sabiduría para solucionar los conflictos, o la sabiduría para enfrentarlos de la forma correcta, ¿verdad? La semana pasada veíamos cómo Pablo evitó ir a Corinto en el momento cuando tenía más enojo, ¿verdad? Bueno, él no, el Espíritu Santo lo impidió, ¿verdad? Que no fuera a Corinto, porque no era un buen momento para que Pablo fuera y solucionara o tratara de solucionar este asunto con ellos, porque pues como que las cosas no iban a salir bien. Entonces, qué importante es, ¿verdad? El que nosotros dentro del matrimonio, dentro de la familia, entre hermanos, padres, entre las amistades, ¿verdad? Hay veces hay malentendidos que terminan con las relaciones, destruyen relaciones, pero pues nosotros hay veces no tenemos esa sabiduría, ese coraje, bueno, no coraje no, sino ese valor, ¿verdad? Para confrontarlo. Y sobre todo, yo pienso que como latinos tenemos esa falla, ¿no? Yo veo como muchas gentes, personas extranjeras, como que son más directos, ¿no? En eso como que nos ganan, ¿no? Como que son más directos, más así, más claridosos para exponer las cosas que nosotros, y nosotros nos dejamos llevar mucho por la emoción, pues decir, no, pobrecito, es que si le digo y se va a enojar o se va a entristecer, ¿verdad? Pero la Biblia no nos enseña eso, ¿verdad? Mateo 5, 23, 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, dice, deja tu ofrenda ahí y ve y habla con tu hermano. Reconcíliate primero, dice así la Biblia. Reconcilia primero con tu hermano y entonces ya vienes y presentas tu ofrenda, ¿verdad? Proverbios 27, 5 y 6 dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Entonces, pues, qué importante es esto, ¿no? El que seamos sabios de ir, ¿verdad? Claro, no sin orar antes, no sin tranquilizarnos, ¿verdad? No sin permitir que el Espíritu Santo nos apacigüe, ¿verdad? Y ya cuando estemos tranquilos, ya que hayamos orado, entonces ya podemos ir y hablar con las personas amorosamente, motivados por el amor, no por el enojo, ¿no? No ir a causar conflictos, ¿no? Siempre estar muy conscientes de lo que vamos a ir a tratar, ¿verdad? Entonces aquí en este pasaje que nosotros leímos ahorita del 5 al 11, como que Pablo enfoca mucho su atención en el hombre
que le causó los problemas, ¿verdad? En una persona que se levantó ahí y fue el que incluso se dice que, bueno, en la parte, algunas partes dice que Pablo tuvo un enfrentamiento con él y fue el que empezó ahí con todo el relajo, ¿no? Con esta crítica en contra de la persona de Pablo por haber cambiado de planos, por no haber ido en el tiempo que él había prometido, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo, en lo que leímos ahorita, les está pidiendo a los hermanos de Corinto que ya después de la reprensión, ya después que algunos, dice aquí, ¿verdad? Porque la mayoría, dice, de ustedes se opusieron y eso ya fue suficiente castigo para él. Dice, no obstante, ahora es tiempo de perdonarlo, dice el versículo 7. Pablo dice que lo tienen que perdonar, ¿verdad? Lo tienen que restaurar y les está pidiendo y ordenando a los hermanos de Corinto que lo restauren, que este hermano ya es el tiempo que sea restaurado y otra vez activado dentro de la iglesia. Y esto nos habla, ¿verdad? Que era un brother, pues, era cristiano, era un hijo de Dios, pues, y se equivocó. Entonces ahí, pues yo creo que todos, pues podemos llegar a fallar en esa forma, ¿no? Este hombre, pues se le fue el rollo, ¿no? Y tuvo un lapsus brutus ahí, ¿no? Y pues la regó, ¿verdad? Pero Pablo aquí le está diciendo a la iglesia, consuélenlo. Y algo muy padre que dice, confirmen el amor de la iglesia para con él. Y esa es la iglesia, un lugar de restauración, un lugar de restitución, ¿verdad? Y dice algo muy padre, dice, para que no, en la Reina Valera me gusta lo que dice, para que no sea consumido de demasiada tristeza. En la Nueva Traducción Viviente dice, de otro modo podría ser vencido por el desaliento. O sea, Pablo lo que les está diciendo es, ¿sabes qué? Que no se les pase la mano. Está bien la disciplina, ¿verdad? Y yo creo que hay un tiempo en el que una persona, cuando es sometido a la disciplina de la iglesia, pues tiene un proceso, ¿no? Tiene un tiempo, ¿verdad? Y cuando termina ese tiempo de disciplina, cuando la persona ya entendió lo que hizo mal, cuando la persona ya se arrepintió, cuando la persona ya pidió perdón, cuando ya la persona dio evidencia, ¿verdad? Que realmente ya estaba arrepentida, ¿verdad? Entonces, ya era tiempo de ser restaurado y aceptado dentro de la iglesia. Nuevamente, ¿verdad? Restituido, porque ese es el plan de Dios. La iglesia es un lugar de restauración y restitución, ¿verdad? Y Pablo, en el versículo 11, dice algo muy, muy interesante, ¿verdad? Nos da una señal de alerta muy importante, ¿verdad? En el versículo 11, Pablo dice, para que Satanás, dice, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Wow, esto es algo verdaderamente importante, fíjate, porque Pablo nos está dando un tips espiritual, por así decirlo, una señal espiritual, una alerta espiritual que, siendo honestos, muchas veces pasa desapercibido por nosotros mismos. No tomamos en cuenta esto, ¿verdad? Cuando nos actuamos simplemente, dejamos que nuestras emociones afloren, ¿verdad? Y reaccionamos, pero no nos damos cuenta que muchas de las cosas, conflictos que hay en las relaciones, son causadas por nuestro enemigo, el diablo, ¿verdad? Muchas de las relaciones son afectadas cuando, y esto nosotros lo podemos ignorar, ¿verdad? Efesios 6:12 nos dice algo interesante.
Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, en otras palabras, tenemos una lucha con seres invisibles, seres inteligentes para el mal, ¿verdad? Para la maldad, pero son inteligentes. Y que son, como dice aquí, tienen sus maquinaciones. Y una maquinación es un plan malévolo bien orquestado. O sea, hay una estrategia espiritual, ¿verdad?, de parte de Satanás en contra de la iglesia, en contra de los hijos de Dios, ¿verdad? No hay tal cosa como que, como hemos dicho, pues yo no me meto con el diablo y el diablo no se mete conmigo, no. En el momento que tú recibiste a Cristo, nos volvimos enemigos del reino de las tinieblas y va a haber una perseverante lucha para destruir nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestras familias, nuestros matrimonios, para destruir la obra de Dios, ¿verdad? Entonces Pablo ahí nos dice, ¿verdad? Dice que pues no ignoramos o no deberíamos ignorar, que muchas veces, fíjate, piensa, siempre que nos enojemos con alguien, tenemos que reaccionar y darnos cuenta, esto no es de Dios, porque el deseo de Dios es que estemos en paz, ¿verdad? Pero cuando esa paz es interrumpida, nosotros debemos de tener la sabiduría y el entendimiento para darnos cuenta que podemos estar, puede ser un arranque de nuestra carne, se puede hacer, que también es causa del enemigo, pero podemos estar siendo víctimas sin saberlo de un plan bien orquestado, ¿verdad?, de parte del enemigo, que quiere destruir. Y Pablo les está diciendo, creo, mis amados hermanos, que ya es tiempo, ¿verdad? Creo que ya es suficiente lo que hicieron con el brother, porque si se les pasa el tiempo, dice, pueden darle lugar al diablo, como dice Efesios 4, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, en Lucas 17:1, el Señor Jesucristo dijo, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay aquel por quien vienen los tropiezos. Entonces, esto es algo que tenemos que estar muy conscientes de ello. El hecho de que todos estamos expuestos, ¿verdad?, a ser ofendidos, pues en nuestra familia, por ejemplo, ¿no? Podemos estar expuestos a ser o a tener diferencias, el esposo con la esposa, los padres con los hijos, los hermanos con otro hermano, ¿verdad? O sea, con hermanos de la iglesia, con compañeros de trabajo, con vecinos, ¿verdad? El enemigo puede estar usando un vecino para sacarnos de nuestro buen juicio, ¿verdad? Entonces, todos los días tenemos, Jesús dijo, es imposible que no tengamos conflictos, es imposible. O sea, si una persona piensa que puede vivir en esta vida, así como dicen en los cuentos de Walt Disney, ¿no?, y vivieron felices en la iglesia de Ixtlahuacán por siempre, forever, ¿verdad? O sea, nunca tuvieron problemas. Una vez una señora decía, no, es que en mi iglesia nunca nos peleamos, en mi iglesia nunca tenemos problemas, en mi iglesia es así como un pedacito del cielo. Pues dije, pues discúlpeme, pero en la iglesia todo el tiempo estamos luchando contra el pecado, estamos luchando contra los conflictos, ¿verdad? Claro, lo solucionamos y seguimos caminando, ¿no? Pero es imposible, ¿verdad? Así que nosotros tenemos, el asunto es, la cosa aquí no es si vamos a tener conflictos, no, es que sí los vamos a tener. La cosa es cómo los vamos a enfrentar, o sea, cómo los vamos a solucionar, ¿verdad? En este caso, en el caso que nos menciona la Biblia aquí en 2 de Corintios, ¿qué ventajas
podría sacar Satanás si los corintios, no perdonaban en el tiempo correcto y restituían al hermano ofensor. Bueno, yo puse al menos unos 3 aquí. Una de ellas sería que tal vez este hombre se podía desanimar y se podía salir de la iglesia y tirarse, ¿verdad? Tirarse al mundo, ¿verdad? Y esto pues obviamente que sería una pérdida para el reino de los cielos. Ahí el reino de las tinieblas avanzaría y el reino de los cielos retrocedería, ¿verdad? Perdón. Recuerde que la lucha es ¿cómo se llama? Es uno avanza y el otro retrocede. ¿Cómo? Se me fue la palabra. Recíproca. Bueno, ahorita lo vemos. Entonces, esto sería algo muy triste, ¿verdad? El saber que ese hombre tuvo conflictos en la iglesia no tuvo la sabiduría, no tuvo el amor para poder restaurarlo, para poder perdonarlo y que siguiera adelante, y el brother se fue y se va dañado, ¿no? Se va herido. Lo más seguro me ha tocado por casos de que gente que se va dañada o se puede ir dañada de la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué hace? Contamina a los demás, a su familia, ¿verdad? Y al rato ellos mismos pues empiezan a creer todas las mentiras de Satanás y el asunto se vuelve más crítico, ¿no? Entonces, eso sería uno. Otro de los puntos que pasaría si ellos no hacían lo correcto con este brother es que podrían causar división en la iglesia. ¿Por qué? Porque había un grupo que sí apoyaba a Pablo, había un grupo que estaba a favor de Pablo y obedecían a Pablo. Pero había otro grupo, ¿verdad?, que ellos decían que no. Había otro grupo que ellos se oponían, ¿verdad?, y decían, no, ese no merece que lo apedreemos, ¿cómo lo vamos a perdonar por lo que hizo? Oye, no, Pablo le dice, ya, bájenle, ya es tiempo, ¿verdad? Ya perdónenlo, ¿ok? Para que Satanás no gane ventaja. Entonces, esto sería una división en la iglesia. Y la iglesia de Corinto, pues era una iglesia que tenía problemas de división. Una raya más al tigre, como dicen, ¿no? O sea, un problema más sin solucionar. Y entonces, pues sería algo que estorbaría la vida espiritual de la iglesia. Y en tercer lugar, el hecho de que no perdonaran a este hermano, ¿verdad?, podría producir lo que dice Hebreos 12:15. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, cuídense unos a otros para que ninguno, fíjese lo que le sucedería o lo que le sucede a la iglesia, lo que le sucede a una persona, lo que le sucede a una familia, ¿verdad?, cuando se niega a otorgarle el perdón a aquellos que le han ofendido o a aquellos con los que tuvo alguna diferencia. Dice, ustedes, para que ninguno de ustedes, dice, deje de recibir la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Su favor, su bendición. O sea, deja de fluir la bendición de Dios en la iglesia, deja de fluir la bendición de Dios en una familia, deja de fluir la bendición de Dios en una persona. Dice, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne y envenene a muchos. Una persona amargada va a contaminar a otro. Yo sé de personas amargadas, conozco personas amargadas, que están amargadas, se salieron de la iglesia porque se les dio la gana, ¿verdad? Les fue mal y se resienten contra la iglesia y empiezan a hablar mal de la iglesia, empiezan a hablar mal de los que servimos a Dios, ¿verdad? Y no hay persona que se les acerque a la que no traten de contaminar con su corazón amargado, ¿verdad? ¿Y cuál es lo peor que le puede pasar a un amargado? Juntarse con otro amargado. ¿Por qué?
pues se van a retroalimentar, ¿verdad? No, es que sí, o sea, ¿qué consejos se van a dar entre ellos? No, es que son esto, todos son iguales, ¿verdad? Entonces ahí, de hecho también en Efesios 4, 26 y 27, Pablo vuelve a mencionar algo muy parecido a esto que dice aquí en el versículo 11, y dice, enójense, pero no pequen con su enojo, no se ponga el sol sobre su enojo, no le den lugar al diablo. Entonces vemos también, ¿verdad?, cómo la falta de perdón, la falta de ser amorosos, ¿verdad?, puede darle lugar al diablo. Y yo te quiero preguntar, mi amado, mi amada hermana, ¿hay algo en tu corazón en esta hora que tengas guardado? ¿Hay algo ahí que no has perdonado, que no has sacado, que ya tienes un día, 2 días, una semana? Es que mi esposo, es que mi esposa, es que mi hijo, es que mi papá, ¿verdad? Y esto es algo que muchas veces pasa desapercibido en nuestro corazón, ¿verdad? Y lo dejamos. Por ejemplo, como hubo una diferencia en el trato de los padres hacia nosotros como hijos, nosotros no nos hemos dado cuenta y tenemos cierto rencor en nuestro corazón, cierto enojo en nuestro corazón. Pues dice la Biblia que esto es una participación que se le da a Satanás en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que preguntarlo, ¿verdad? Tenemos que preguntarnos delante de Dios, Señor, ya perdoné lo que me hicieron, ya perdoné a cierto hermano que me dijo esto, me hizo esto. Un perdón no concedido, fíjese, va a traer desgaste y aún ruptura de relaciones. Cuando no, aparte que es una incomodidad, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, si estamos enojados con alguna persona de nuestra familia, ahora que hemos estado tanto tiempo juntos, imagínense estar junto con alguien con el que estamos enojados permanentemente, ¿verdad? Esto es algo verdaderamente terrible, ¿no? Entonces, tenemos que preguntarnos y pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos diga, ¿verdad?, en qué cosas podemos nosotros estar dando lugar al enemigo, ¿verdad? Recordemos que el objetivo de Satanás es frenar y destruir la obra de Dios. Para eso existe. El problema no es un asunto personal, el problema es un asunto espiritual por el hecho que tú tienes una naturaleza divina, tienes una naturaleza, la misma naturaleza que Dios, ¿verdad? Y eso ya es motivo para que el enemigo trate de destruirnos, destruir nuestras vidas, familias, ¿verdad?, relaciones, y para que vivamos distraídos de las cosas importantes, para que no estemos haciendo productivos en el reino de Dios, ¿verdad? Por eso Pablo les instó a los hermanos que ellos perdonaran a esta persona, a este hombre. Muy bien, vamos a leer el versículo 12 y 13 y ya con eso le terminamos el estudio de ahora. Dice, versículo 12, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Fíjese qué cosa tan interesante es lo que Pablo nos dice aquí. Que Pablo dice que llega a Troas y que el Señor le abrió la puerta para predicar ahí. O sea, hubo buena respuesta de parte de la gente. Sin embargo, el versículo 13 nos dice que Pablo no tuvo reposo en su espíritu. Fíjense, Pablo no era un ángel, ¿eh? Pablo no era un Robocop así espiritual, o sea, un superhombre, no, era un hombre de carne y hueso y se quebraba. Y cómo, fíjese, cómo
el no tener el gozo completo, la paz, porque no tenía paz, ¿verdad? ¿Cómo le afectó a Pablo de tal manera que no fue productivo en Troas? No pudo funcionar. ¿Por qué? Porque tenía ese dolor en su corazón. Dice ahí el versículo 13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. O sea, Pablo estaba agüitado, ¿verdad? Estaba agüitado y tenía el deseo de que Tito fuera con él y se uniera en el trabajo que estaban haciendo en Troas. Pero como estuvo solo y como su corazón estaba angustiado, ¿por qué? Por los corintios, por los hermanos de Corinto, porque pues le causaban, eran hijos de Pablo, ¿no? O sea, Pablo estaba preocupado por la iglesia de Corinto porque pues era mucho tiempo que les había invertido, mucho coraje, mucho esfuerzo, ¿verdad? Y había un riesgo que esa obra viniera a menos. Entonces, Pablo tenía congoja en su corazón, ¿verdad? Pablo les dice ahí, ¿verdad? Pablo no fue así como que victoria, ¿verdad? Y acá yo lo puedo y yo soy aquel, ¿verdad? No. Pablo habla de su corazón y dice, ¿sabes qué? No pude hacer el trabajo. Y esto es una enseñanza para nosotros. Si nosotros tenemos problemas sin solucionar, relaciones rotas que restaurar, no vamos a operar bien. Si le pasó a Pablo, ¿verdad? Nos puede pasar a nosotros. Nos pasa a nosotros. Les soy honesto. La verdad es que cuando uno tiene alguna preocupación, cuando uno tiene está uno agüitado, pues, y a mí me ha pasado. Yo les mentiría si yo les dijera todo el tiempo de los 20 años que tenemos aquí, todo el tiempo. No, hermanos, les soy honestos. Hay veces hemos llegado agüitados, desanimados, ¿verdad? Preocupados, cuando pasamos por congojas, y no tenemos muchas veces, fíjese, he ahí la importancia de tener brothers con los que podamos orar, con los que podamos abrir el corazón, con los que podamos llorar, reír, ¿verdad? Con los que podamos orar juntos, sin que se asusten, ¿verdad? Decirles, ¿sabes qué, brother? La verdad que estoy bien agüitado. Pablo quería encontrar a Tito para eso, ¿no? Pero al no encontrarlo, pues se tuvo que regresar, ¿verdad? Pero gracias a Dios, que Dios es bueno y Él siempre nos da ese aliento. Cuando nosotros no encontramos ese consuelo en las personas, lo podemos encontrar en el Señor. Y termino en el versículo 14, está precioso. Vea esto, ¿cómo concluye? Bueno, ¿cómo concluimos el asunto del estudio de ahora? Vea esto, mi amado. Vea, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Ok? Muy bien, ahí le vamos a dejar. ¿Y qué le parece si terminamos orando, verdad? Y dándole gracias a Dios. Y recordando lo que dice Jeremías en Lamentaciones 3, 22 y 23. Dice, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Por las misericordias de Dios, del Señor, nosotros seguimos. Yo sigo aquí. Tú sigues ahí, mi amado hermano. Por las misericordias de Dios, no hemos sido desechados. Por la gracia de Dios, todavía estamos aquí dando guerra, ¿verdad? Porque dice ahí, porque nunca decayeron sus misericordias.
nuevas son cada mañana. ¿Cuántos le dicen gracias, Señor, por tu misericordia? Porque esta mañana me diste una nueva misericordia, una nueva oportunidad. Así como Pablo le estaba diciendo a los hermanos, denle una nueva oportunidad a este hombre, restáurenlo. Dios, todos los días nos presentamos delante de Él y nos dice, hoy te voy a dar una misericordia nueva. Hoy voy a llenar tu corazón con una gracia nueva. Y debido a esa nueva gracia y a esa nueva misericordia, nosotros seguimos todavía en el camino. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor, te damos, porque tu palabra es viva y eficaz y nos consuela. Y si alguno de mis amados hermanos está pasando por algún tiempo de desánimo, que esta palabra, Señor, lo restaure, que esta palabra le dé fuerzas, porque tu palabra dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.